Biblia, acompáñeme por favor al libro de Proverbios capítulo 4. Vamos a leer el texto de la enseñanza. Y vamos a leer del verso 10 al verso 19. Proverbios capítulo 4, 10 al 19. Y dice así la escritura: Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. Porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplendor hasta que es pleno el día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Amén. Señor, gracias. Tú nos presentas en tu palabra dos caminos tan diferentes, porque uno nos conduce a la luz, nos conduce a un lugar de bendición. Sin embargo, el otro camino nos separa de ti y nos conduce a un camino de oscuridad, de muerte. Y necesitamos aprender, así como Salomón advierte a su hijo, así nos advierte tú a nosotros, que seamos sabios para esta gran salvación. Así que, Señor, estamos aquí listos para escucharte. Danos corazones sensibles, danos corazones tiernos a tu palabra, que podamos ser edificados en la verdad. Así que bendícenos, Señor, y háblanos al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Nuevamente estamos aquí. Estamos considerando esta serie de estudios del libro de Proverbios que hemos titulado La sabiduría del Señor para mi día a día. Y estamos ya en el capítulo 4 de esta exposición de Proverbios. ¿Qué hemos visto hasta aquí en Proverbios 4? Bueno, el pastor Michael expuso el verso 1 al 9 y nos habló acerca de esa crianza sabia. El énfasis es la necesidad de que nosotros debamos escuchar. El verso 1 dice: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Y lo que el pastor Michael nos ayudó el domingo pasado es a ver ese ejemplo de Salomón. Él explica cómo él fue instruido por su padre y ahora él pasa esa instrucción a la próxima generación. Así que hoy llegamos entonces a esta segunda parte del capítulo 4 y nos vamos a enfocar en el verso 10 al 19 que ya Elmer pudo leer. Salomón le recuerda a su hijo la importancia de decidir por el camino en el cual debe conducirse. Es una decisión que todos nosotros debemos aprender porque tiene grandes implicaciones para la vida. Una de las cosas que llama la atención en esta transición ahora, al verso 10, es que ya lo que Salomón explica, recordando las instrucciones de su padre, terminó en el verso 9. Ustedes recuerdan que el pastor Michael hacía énfasis de que Salomón amplió el escenario y él estaba hablando hijos en general. Pero ahora en el verso 10 él retoma su discurso y va a hablar de manera particular a su hijo, recordándole la importancia de todas estas lecciones que han sido aprendidas. Esta es la idea. Todos nosotros en la vida caminamos por uno de esos dos caminos. O estamos en el camino de la sabiduría o estamos en el camino de la necedad. Ese primer camino que conduce a la vida y a la bendición de Dios va en contraste con el otro camino de la necedad que conduce al pecado, que conduce a la muerte.
Y lo que el texto nos enseña es que en la medida como crezcamos en sabiduría, que es el temor de Dios, nuestra vida debe mejorar en la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría es más que conocimiento. Es una ayuda para nuestra vida diaria. La sabiduría nos ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que te favorece o lo que te va a perjudicar. Y en estos versículos de Proverbios, una vez más, Salomón hablando a su hijo, y la Biblia extiende ese discurso hasta nosotros, él vuelve a enfatizar estos dos caminos. Y no solamente eso, sino que Salomón va un paso más adelante. Salomón ahora nos instruye acerca de las implicaciones que está asociado a cada uno de ellos. Yo he titulado la exposición de esta mañana, La sabiduría para elegir mejor. Sabiduría para elegir mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a considerar los dos caminos presentados. Eso será el verso 14 al 17. Luego, una evaluación apropiada del verso 18 al 19. Así que con eso en mente, déjenme empezar por presentarles los dos caminos que está aquí en Proverbios. Y déjenme volver a enfatizar el contexto para que entiendan. Cuando nosotros nos presentamos a la vida real, eso significa todos los días, en un real proceso de deliberar, de considerar, de decidir, siempre habrá la necesidad de entender a qué cosas le voy a decir que sí, a qué cosas le voy a decir que no. Siempre habrá decisiones que tomar para saber qué abrazo y qué voy a rechazar. Probablemente la vida nuestra se desenvuelve en muchas diferentes opciones y posibilidades. El punto es que debemos ser sabios en ese desafío para poder analizar, para poder ponderar y finalmente para decidir lo mejor, elegir la mejor opción. Tenemos la posibilidad de escuchar y obedecer la palabra y la sabiduría de Dios, o en la práctica con nuestra vida ignorar esa palabra y por tanto rechazarla. Y cada decisión de cada día cuenta, porque la vida es como recorrer un largo camino que está determinado por las acciones pequeñas de cada día. Alguien decía, tus decisiones de hoy influyen en los resultados de mañana. Cuando tú a cada decisión, a cada paso, lo proyectas en el tiempo, eso da una dirección. Y cuando tú esa dirección la proyectas en el tiempo, eso da un destino. Cada decisión que tú tomas hoy te lleva a un camino y eso va a terminar en un sitio. Cada decisión, por pequeña que sea, cuenta, porque va destinado a llevarte a un sitio. Y ese es el problema, amados hermanos, que tenemos. Quizás nosotros no notamos cuál es la tal relevancia en las cosas pequeñas que hacemos cada día. Quizás una decisión pequeña no nos desvíe tanto del rumbo que queremos, pero 10,000 decisiones tomadas en la dirección equivocada te va a llevar a un destino muy diferente. Un día de decisiones extraviadas puede ser que no luzca una gran cosa, pero un año de decisiones extraviadas tendrá grandes consecuencias para nuestras vidas. Y esto se aplica a nuestro caminar, a nuestras palabras, a nuestros gastos, a nuestro trabajo, a cada área de la vida que tenemos que tomar decisiones. Y la vida nuestra es en esencia la sumatoria de muchas decisiones pequeñas. Cada día tomamos miles de pequeñas decisiones, utilizamos miles de palabras. Salomón, inspirado por Dios,
nos expone esa realidad aquí en Proverbios. Déjenme empezar primero el camino de la sabiduría. Hay dos caminos que él expone. Primero el camino de la sabiduría, que está desde el verso 10 al verso 13. Déjenme decir, lo primero que Salomón hace es explicar a su hijo y le aconseja acerca del camino correcto. ¿Cuál es el camino que él propone que debe abrazar? Es un camino de sabiduría, es sendas de rectitud. Miren cómo dice el verso 11. El verso 11 introduce el tema. Dice, por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Otra versión de la Biblia traduce ese verso 11 de esta manera. Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Llama la atención que este primer camino que se expone, él dice, yo te he conducido por ahí, hijo mío. Yo te he guiado por ahí. En otras palabras, yo no te estoy hablando de algo de lo cual tú estás ignorante. Yo no te estoy hablando de algo nuevo. Yo te estoy hablando de algo que ya hemos conversado. Es un camino que te he mostrado. Es un camino que de hecho ya hemos explorado. Y una de las cosas muy importantes aquí, hermanos, por el lenguaje que Salomón está usando, es que gran parte de la belleza de Proverbios es que hay mucha repetición. Hay muchas repeticiones. De hecho, Dios está en la tarea de mostrarnos con sencillez que el llamado nuestro es uno solo. Tenemos que obedecer a Dios. Eso no es demasiado complicado. Es un solo mensaje. La Biblia entera es una repetición del mismo mensaje. Dios te ama, Dios demanda obediencia porque Dios quiere guiarnos a un destino de bendición. El llamado de Salomón aquí no es abundar en más intrusión. Esa no es la idea. Es responde. No es agregarle más conocimiento. Es demandar acción. Este es un camino que envuelve una vida de sanidad. Salomón está describiendo el camino correcto. Miren cómo dice el verso 10. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Ustedes pueden oír el lenguaje como Salomón habla. Llamamos la atención a los verbos que él usa. Él dice, oye, recibe. Y nosotros insistimos que el énfasis no es agregar instrucción, es demandar respuesta a lo que ya se ha enseñado. Perdón, esa es la idea. Ignorar la palabra es lo mismo que rechazarla. Dice Salomón, oye y recíbela. Es la idea. El obedecer a Dios en términos generales nos va a conducir a una vida más larga, a una vida bendecida. El camino de la obediencia a Dios conduce a una vida de más calidad. No estamos hablando necesariamente de una vida más cómoda, de prosperidad material. Esa no es la idea. Hay un movimiento ahora muy famoso que se ha hecho que dice, pare de sufrir. Óiganme esto. Ellos dicen, si Dios te ama, un Dios tan bueno, eso no es verdad, que te va a hacer sufrir. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te permite sufrir? Bueno, esas personas parece que no han leído la Biblia entera. Porque los hombres más amados en la Biblia fueron los que más sufrieron. Empezando por Jesús, el apóstol Pablo, Pedro. Toda esa gente sufrieron muchísimo. Entonces, la promesa aquí no es necesariamente que va a ser una vida de sonrisa, que todo lo que te dé la gana se te va a dar, sino una vida de disfrute de sus promesas. Eso es lo que está en punto aquí. En términos generales, las decisiones que honran a Dios conducen a una vida más bendecida por Dios. No se promete ausencia de sufrimiento. Lo que se promete es más disfrute de Dios. El creador, el sustentador de todo. Las decisiones nuestras van acumulando como un interés compuesto. La gente de finanzas como Leandro, Milko, que está aquí, saben mucho de eso.
las elecciones se convierten en hábitos, que se convierten en un estilo de vida, que finalmente se convierten en un estilo y un destino. Alguien decía, comentando sobre esto, decía un pastor puritano, el vicio, los excesos perjudican la salud. En sentido general, acortan los días de los necios, mientras que la verdadera piedad y la templanza prolongan esa vida. Muchas veces, decía, la razón principal de nuestras enfermedades surge de la indolencia, los excesos, las pasiones desordenadas. La vida de piedad promueve en general la productividad, promueve hábitos sobrios, destruye las malas pasiones, armoniza el alma y como consecuencia prolonga la vida, termina la cita. ¿Cómo luce esa vida que dice Salomón? Bueno, los próximos versículos ilustran eso. Por ejemplo, es una vida donde hay orden. Dice el verso 12, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres, no tropezarás. La idea es la vida a la cual Dios te llama te va a librar de caer en la trampa del pecado. Dice, obstaculizar. Eso significa, van a restringir, van a confinar el disfrute de mí. Por lo tanto, cuando caminamos en sabiduría, nuestros pasos no serán obstruidos, serán encaminados hacia Él. Hermano, piensen en esto. La palabra de Dios, las leyes, los mandamientos de Dios, no están destinados para hacer nuestra vida más pobre y difícil. Están destinados para protegernos. Yo le he contado esto, hay personas a las que yo le he predicado y le he dicho, nosotros somos cristianos, ven a un llamado, Dios te llama. Y ellos dicen, mire, pastor, mire, yo le voy a decir la verdad. La vida cristiana es bonita. A mí me gusta. Como ustedes son tan ordenados en todo. El problema es que en la iglesia se prohíbe demasiadas cosas. Hay muchas cosas que ustedes prohíben. Entonces a mí no me gusta. Yo dije, ay no. Yo creo que tú estás entendiendo mal. Ahí solo Dios te pide una sola cosa. Tu vida entera. Menos de ahí no se acepta. Porque Dios está en la tarea de bendecirnos. Por ejemplo, cuando un padre prohíbe a su hijo jugar en la calle porque ve peligro, eso no es ninguna maldad. El padre lo está amando. En este caso, está protegiéndolo de un peligro. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No es que Dios nos aísla para hacernos la vida más amarga. Dios, el creador, el que lo hizo todo, sabe lo que es mejor para nosotros. Así funcionan sus leyes, sus mandamientos. Necesitamos vigilar, proteger el camino por el que andamos para evitar que nuestras vidas se desvíen de la voluntad de Dios. Cuando pensamos que los mandamientos de Dios son un obstáculo, eso es lo que está revelando nuestra inclinación al pecado. Pero Dios sabe que el pecado lleva a la muerte. El pecado siempre promete libertad y felicidad, pero la realidad es que no da nada de eso. Conduce a esclavitud, conduce al dolor, conduce a la muerte. Dios nos pide someternos a su voluntad, porque en su gracia eso nos da libertad, gozo, vida cuando andamos en Él. Alguien decía, la verdadera libertad nunca podrá hallarse en el camino del pecado. Escuchen eso otra vez. La verdadera libertad nunca será encontrada en el camino del pecado. No solamente eso, Salomón va más allá y dice, es un camino que se convierte en una fuente de vida. En una fuente de vida. Miren cómo dice el verso 3. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala porque ella es tu vida. Esa es una expresión muy hermosa en el hebreo. La idea de eso es muy valioso.
y como todo tesoro valioso. Cuida eso. Dice Salomón, aférrate a esas instrucciones todos los días. Eso no es un asunto que tú lo tomas en cuenta cuando tú estás inspirado o cuando lo deseas. Es una regla para vivir. Ustedes pueden ver lo enérgico que es Salomón al aconsejarnos. Fíjense en los verbos que Salomón usa. Dice, ese camino de la sabiduría yo te he encaminado. Aférrate a él. No lo dejes. Guárdalo. ¿Qué usted cree que Salomón está diciendo? Usted tiene que ser muy intencional para eso. Es el camino de la sabiduría. En otros lugares, la Biblia abunda mucho en eso. Déjenme solamente citarlo, no tienen que buscarlo. Primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente, también para la futura. Es un camino mejor. Primera de Pedro 3, 10 al 12, una iglesia perseguida, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, ¿tú quieres eso? Vida, amar, ver días buenos, refrena tu lengua del mal. Tus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Es lo mismo. Elige el camino de la sabiduría. Bueno, si usted es como yo aprendo de los ejemplos. Todo eso está muy bonito. Pastor, ¿tiene una ilustración donde yo pueda ver eso en vivo? Bueno, José, déjeme muy brevemente hablarle de José. Todos ustedes conocen la historia. Los hermanos, por envidia, le hicieron la vida imposible a este joven. Lo último que hicieron, cuando ya no pudieron matarlo, fue venderlo como esclavo. Como usted vende unos tenis viejos, un celular viejo, así vendieron a José. Siendo inocente. José llegó a la casa de Potifar, que era, por así decirlo, el jefe de las Fuerzas Armadas de aquel entonces. Y halló gracia, Dios estaba con él. El hombre dijo, bueno, pero este es lo mejor que me ha pasado. Dirige la casa. Tú eres el jefe de todo. Una sola cosa te prohíbo, mi mujer. Bueno, ustedes conocen la historia. José entonces enfrenta esta dificultad. La mujer de su jefe intenta seducirlo repetidamente. José tiene dos caminos. Esta es la idea de lo que Salomón está diciendo. Van a haber dos caminos, dos posibilidades. Esta mujer, que es la esposa de mi jefe, no soy yo el que estoy metiéndome en problemas, es ella. Si Salomón hubiese sido latino, hispano, dice, pero no soy yo el que me estoy buscando este lío, es ella. ¿Saben qué? La mujer persuadió en la maldad. Esta mujer se volvió loca, le voló arriba. Escuchen cómo dijo José. Señora, acuérdense el tema, los dos caminos. Génesis 39:9 dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado excepto a usted, que es su mujer. Pregunta entonces, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Qué era lo que José estaba viendo? ¿Qué era lo que? ¿Por qué este hombre no dijo, bueno, pues me salvé hoy? Como me han dicho algunos cristianos, si Dios no hubiera querido eso, no me pone eso en el frente. Digo, ¿en serio? ¿En serio? José dijo, no, yo no voy a hacer este gran mal ni pecar contra Dios. ¿Saben qué le pasó a José? La tipa dijo, ajá. Le quitó la ropa y José salió corriendo desnudo. De nuevo, yo creo que si José hubiese sido latino, dice, mire, si yo salgo desnudo para la calle, el lío que se va a armar aquí es más grande que si yo resuelvo con ella. Pero José salió corriendo. ¿Y saben qué dijo la mujer? Ajá, aquí está. Voció a los
jefe de seguridad, le dijeron, el hebreo ese que trajeron aquí me quiso violar. Y llamó a su esposo. Usted tiene que imaginarse cuando una mujer le da la queja al esposo. Este es el esclavo hebreo que tú has puesto por encima. Y así es que se comporta, que me intentó violar. Yo no le estoy hablando que la queja se le dio a un hombre que era gerente de venta en una empresa de software. El jefe de las Fuerzas Armadas. Ya usted sabe lo que le dijo el hombre. ¿Qué? Preso, José. Y mal preso. No es como algunas cárceles de aquí que te ponen televisión, aire acondicionado, tú ves los juegos de soccer, de fútbol y todo. No estoy hablando de esa cárcel. Mal preso. Pero José fue apresado físicamente, pero liberado espiritualmente. Una de las cosas más hermosas que dice es, el Señor estaba con José. Dios extendió su misericordia. ¿Qué pasó? ¿Saben la historia? Hubo sueños, José interpretaba, un día el rey tuvo un sueño, nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando. Uno de los jefes se acordó de José, lo mandaron a buscar, le interpretó el sueño y el rey dijo, este es el hombre. Y escuchen con detención lo que es una vida bendecida por Dios. Dice Génesis 41, verso 37, lo voy a leer, dice, la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Fue a Faraón que José le interpretó el sueño. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestidura de lino fino, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José honró a Dios en lo privado, Dios lo exaltó en público. Su decisión de mantenerse en el camino de la rectitud fue eventualmente recompensado por Dios. Dios lo elevó a la más alta posición de Egipto después de Faraón. Ahora, yo quiero llamar la atención. Quiero destacar que eso incluyó sufrimiento. Eso incluyó aflicción. El camino de la sabiduría te lleva a un destino de más bendición, pero no elimina el sufrimiento. José es un ejemplo maravilloso de un hombre que tuvo la sabiduría para elegir para Dios. Ese es el camino de la sabiduría. Salomón dice, hay otro camino también. Es el camino de la necedad. Dice el verso 14, hijo mío, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Lo que ahora Salomón va a hacer es presentar el contraste con el camino anterior. Es impresionante. 4 versículos que son exactamente lo opuesto a los versículos que hemos leído. Después de describir la vida que se encuentra en el seguir el camino de la sabiduría, ahora Salomón presenta el camino de la muerte, el camino de la necedad. Primero, dice el verso 14, no entres en la senda de los impíos, así le llama. No vayas por el camino de los malvados. Es un camino por el que se entra, es un camino en el que se permanece. Uno de los grandes peligros que tiene este camino es el camino de la maldad, es que es de fácil acceso. Eso es como un highway que tiene muchas conexiones y es muy fácil encaramarse en ese highway, subirse, como decimos nosotros. Hay muchas malas influencias que te facilitan entrar en un camino así. De hecho, probablemente ese camino es más popular. De hecho,
probablemente ese camino es más atractivo. Ahora, ¿qué dice Salomón a su hijo? Ese es un camino que debe ser evitado. Debe ser evitado. Miren el verso 15. Evítalo. No pases por él. Apártate de él. Sigue adelante. Salomón dice, mi hijo, tú no te vas a librar de eso por suerte. Es algo que requiere intencionalidad. El camino de la maldad se ofrece, no parece tan malo al principio. Comienza con una o dos decisiones tontas que van a conducirte a una dirección equivocada. Y nosotros necesitamos decidir de antemano, no voy a entrar por ese camino. Lo que significa es esto: yo debo tener el temor de Dios para ver el peligro a la distancia. Hay cristianos que tienen muy poca sabiduría en cuanto a eso. ¿Saben cuál es la pregunta que ellos se hacen a veces? ¿Qué tan cerca yo puedo llegar de ahí sin pecar? Esa es una pregunta incorrecta. Esa es una pregunta incorrecta. La correcta pregunta es esta: ¿a qué distancia debo mantenerme lejos de esa tentación? Mientras más lejos, mejor. Una persona sabia, una persona valiente en términos bíblicos, es la que huye de la tentación. Hay gente que dice, no, yo no soy tan débil. Yo sé hasta dónde llego. Eso no es fuerte, eso se llama necio. Usted es un necio si juega con eso. Una persona necia es la que juega con el peligro. Porque Salomón dice, una vez que tú entres por ahí, te va a dar dificultad salir de ahí. Una vida de decisiones tontas y pecaminosas no solamente nos va a alejar de Dios, también va a dañar a otros. Va a ser de mala influencia. De nuevo, yo quiero que ustedes vean lo enérgico de Salomón por los verbos que usa. Nosotros debemos aprender gramática cuando estudiamos la Biblia. Estos no son verbos tan sencillos. Dice, no haga como ellos, no sigas su camino, ni se te ocurra, no tomes este camino, aléjate, sigue avanzando. No solamente eso, es un camino que promueve la maldad. Miren cómo dice el verso 16 y 17. ¿Por qué? Aquí está la explicación de Salomón. Porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad, beben vino de violencia. Decía alguien comentando sobre eso. Aquellos en el camino de la maldad están comprometidos con su pecado. Ellos sacrifican el sueño, el dinero, la dignidad, la libertad para hacer el mal. No descansan cómodamente. De hecho, se les quita el sueño a menos que atraigan a otro a su propio camino de maldad. Es tan real, dice este pastor, que el pecado se convierte en su comida y su bebida, su pan y su vino. Es impresionante lo apasionado que puede llegar a ser alguien para hacer el mal. Así como hay personas apasionadas por hacer el bien, en la lucha espiritual, el enemigo del alma puede bloquear la mente de alguien para hacer el mal. Ambos versículos aquí lo que enfatizan es el poder del pecado en la vida de una persona. Para estas personas ya dominadas por el pecado, es tan normal como dormir, es tan normal como comer. Ellos no ven nada malo en estar rebelde contra Dios. Ellos no quieren andar solos tampoco. Ellos invitan a otro a acompañarlo. ¿Hay algún ejemplo bíblico que podamos ver ilustrado esta verdad? Así como José ilustra el que decidió por el buen camino, yo quiero ilustrarlo con Caín. Miren conmigo en Génesis capítulo 4, por favor. Caín
es el primogénito de Adán y Eva y es un claro ejemplo de alguien que cogió el camino de la maldad. Cuando Dios no aceptó su ofrenda, Caín, en vez de cultivar humildad, dice que se llenó de envidia. Su ira, su resentimiento fue tan grande que él no pudo aceptar la voluntad de Dios. Miren conmigo, Génesis 4. Voy a leer desde el verso 3 en adelante. Dice que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Y qué pasó? Caín dijo, yo no acepto esto. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso en español de nosotros? Su ira era tan grande que su rostro se transformó. ¿Usted ha visto a una persona que uno le dice, tú estás enojado? Yo no estoy enojado. Que estás enojado, te conozco. No, yo no estoy enojado. Bueno, así estaba Caín. Como que se le subió la sangre. Esa es la idea de lo que dice. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Caín, si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Dios le dio instrucciones, así como Salomón. Pero en lugar de responder con humildad, en lugar de buscar el agrado de Dios, Caín dejó que su ira lo dominara. ¿Saben lo que hizo? Mató a su hermano. Miren cómo dice ahí mismo el verso 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y esa decisión no solo trajo maldición sobre él, sino que también lo separó de la presencia de Dios. Lo condenó a una vida de rancia y sufrimiento. ¿Cómo lo sabemos? Verso 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Saben con quién él estaba hablando? No era con el pastor, con Dios, que sus ojos pasean toda la tierra para ver el bien y el mal. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Salomón dice, a su hijo y a nosotros. Hay dos caminos. Solo hay dos. Salomón dice, ten sabiduría, ten temor de Dios. Siempre tendrá dos opciones. Hijo mío, aférrate a ese camino. Abraza ese camino. Salomón es sumamente enérgico en su consejería. Él dice, mi hijo, hay ventajas en el camino de la sabiduría. Sus veredas son derechas. Si andas por ese camino, tu vida no se estrechará. Cuando corras, no tropezarás. Será fuente de vida para ti. Dios estará contigo. Mientras que si tú eliges el camino de los impíos, el camino de la maldad, habrá consecuencias graves. Ese camino tendrá trampas. En ese camino cosecharás el mal. El destino de ese camino es la muerte. Entonces hay dos caminos que Salomón presenta: camino de la sabiduría, camino de la necedad. Y finalmente, Salomón entonces nos ayuda a una evaluación
apropiada de esos dos caminos. Versos 18 y 19. ¿Qué Salomón trae como mecanismo y recurso para decirte, piensa bien lo que tú vas a hacer? Aquí lo ilustra. Dice el verso 18 y 19, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que el pleno día. En cambio, el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Salomón dice, mi hijo, al fin y al cabo, esta es una decisión entre la luz y la oscuridad. El camino de los malvados cada vez es más oscuro. El camino de la sabiduría de los justos cada vez es más brillante. Son dos destinos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. El camino de la maldad es sombrío, oscuro, peligroso. El camino de la justicia es abierto, iluminado, activo. Yo no estoy hablando de una velita que se consume. El sol, como va saliendo, son dos cosas diferentes. Bíblicamente, cuando se menciona la oscuridad, usualmente la connotación es ignorancia, es necedad. En cambio, la luz nos ayuda a ver las cosas correctamente como son. Nuestros pasos son guiados. Imagínese usted que usted va a una casa que usted nunca ha ido y no hay luz. Y dicen que tiene que entrar a la casa. Usted nunca ha ido. Porque si es en su casa y no hay luz, más o menos usted tiene una idea dónde hay una mesa, dónde hay un mueble. Tanto lo que usted entra y sale que usted se graba su casa. Puede tener una incomodidad, pero usted sabe llegar a un sitio, a una oscura en su casa. Pero si usted nunca ha ido, imagínate un Airbnb que usted rente, nunca ha ido y resulta que las luces están apagadas. ¿Qué va a pasar? Usted se va a llevar todo de encuentro. Esa es la idea de lo que está ilustrando aquí. Cuando andas bajo la bendición de Dios, Dios ilumina tus pasos. No tropezarás. Cuando andes en el camino de la maldad, tropezarán con muchas cosas que tú no puedes ver. Miren la progresión que hay en la maldad. Eso es muy importante. En el verso 12 dice, el sabio no tropezará. En el verso 16 vimos que los malvados no pueden dormir sin hacer tropezar a otros. Y ahora encontramos que los malvados tropiezan ellos mismos en la oscuridad. Es increíble cómo el engaño los domina. Y esto es una verdad que debe ayudarnos a despertar. El amanecer es una metáfora maravillosa. Porque de la más densa oscuridad, el sol empieza a salir hasta que el día es completo. Es más, hasta que la luz molesta los ojos de tanta luz. Eso es maravilloso cómo Dios maneja la creación. Es lento. El sol va lento. Si usted es de aquellos que se levanta temprano y le gusta ver un amanecer, eso es maravilloso porque empieza algo muy leve. Casi que usted no puede ni siquiera determinar. Pero ese sol va tomando vida hasta que ya no hay duda. Y cuando llega el mediodía, que el sol está justamente en el centro, no hay dudas de que el sol está afuera. Así es Dios con nosotros. Es como si Salomón le dijera, hijo mío, esto es un asunto de elegir paz y confusión. Una decisión acertada te llevará a la paz. Una decisión necia robará la paz de tu vida, traerá confusión. El crecimiento es constante, decisiones sobre otras. Todo esto nos guiará a un mayor disfrute de Dios. Cuando andamos en su voluntad, aún en el sufrimiento, Dios nos dejará disfrutar su presencia. Significa, por el otro lado, que cuando violamos su voluntad, después de un tiempo, la oscuridad es tan grande que tú ni sabes lo que estás haciendo. Recuerdo un caso de consejería que me tocó dirigir, donde uno de los cónyuges hizo una cosa horrorosa.
Y cuando estábamos en la consejería, en un momento específico, que la persona estaba arrepentida, una de las cosas que me decía, pastor, ¿cómo yo llegué ahí? ¿Cómo llegué ahí? Me volví loco, lo arriesgué todo en la vida. Oscuridad. A mí me tocó una vez dar consejería a un joven en Minnesota que estaba en una cárcel de cadena perpetua. Significa nunca va a salir. Y él me dijo que era hijo de un pastor. Porque cuando yo le prediqué, él dijo, yo me sé todo eso, pastor. Yo nací en una iglesia, mi papá es pastor. Yo decía, ¿cómo este muchacho que nació en una iglesia está en una cárcel de cadena perpetua? Y cuando hablábamos por reglamento de la cárcel, no me permitían preguntar cuál fue el crimen. Simplemente me permitían dar consejería y ver. Entonces, yo le dije, mira, yo sé que no puedo preguntarte, pero yo quiero tratar de entender y también ministrarle a otros. Tú me dijiste que tu papá es pastor, yo tengo un hijo y yo soy pastor. Yo no me imagino a mi hijo en una cárcel de cadena. Y él me dijo, pastor, yo me volví loco. Me volví loco, pastor. Y hoy en día, uno de los textos que más ministra mi vida, me dijo él, es Efesios 4, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo no sé lo que él hizo, pero oiga bien, es una cárcel federal de seguridad número 5. Eso es imposible salir de esa cárcel. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llegas ahí? Los tropiezos se vuelven más frecuentes. Los tropiezos se vuelven más difíciles de recuperar. Eso guía la confusión. Tono de vida. ¿Qué aprendemos entonces de aquí? Todo eso está muy bonito. La pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Qué vamos a aprender? Pero yo te pregunto, ¿en cuál camino estás transitando? ¿Por cuál camino vas? Nosotros necesitamos ser intencionales en reflexionar sobre nuestro estilo de vida. ¿Estás viviendo honrando a Dios por su palabra? ¿O tú te estás guiando por tu propio deseo? No me importa si eres miembro cristiano, eso no tiene que ver con esto. ¿Qué camino cada día en tus decisiones pequeñas estás eligiendo? O vives honrando a Dios o vives honrándote a ti mismo. Es mucho mejor creer la verdad temblando que creer el error con firme confianza. Cuando Dios nos habla, debemos temblar cuando Dios habla. Pregúntate esto, si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Porque oye bien, si tú y yo estamos aquí en Sunrise y la idea es que vamos a West Palm Beach y estamos decididos que para allá que vamos, y tú ves un letrero que dice bienvenido a Miami, pues yo te diría devuélvete. No me des razones, no me trates de explicar. No me importa si vas rápido o vas lento, vas mal. Vas mal. Devuélvete. Dios dice, hay un camino que reina mi sabiduría, mi temor. Hay un camino que reina tus deseos. Y esta es la pregunta entonces. ¿Qué destino estoy buscando? ¿A dónde que quiero llegar? ¿Para dónde voy? Señores, ¿saben qué esa es la pregunta más importante de la vida? Mire, hemos crecido en tecnología. Hoy en día tenemos un teléfono inteligente que tiene un GPS. Y eso es maravilloso. Yo le estaba contando a mis hijos que cuando la Morena y yo éramos recién casados, hicimos un primer viaje a Estados Unidos. Yo no voy a decir la fecha para que no sepan qué viejos tan somos. Pero no había GPS. Y nosotros aterrizamos en Miami y llegamos a Carolina del Norte sin mapa y sin GPS y sin nada. Eso era lo loco. Pero ahora no hay que pasar tanto trabajo. Ahora, por más moderno que sea su teléfono y el software que usa, ¿cuál es la primera pregunta que la persona esa hace cuando usted abre la aplicación?
¿Cuál es la primera pregunta? Dice, estoy dispuesto a ayudarte. Ok, vamos adelante. ¿Para dónde vas? Y si usted le dice, no sé, ¿usted quiere probar con Siri? Hay un Siri dominicano ahora, que si tú le dices no sé, te dice, pues tú eres un estúpido. Porque tú es lo que tú quieres que yo te diga, si tú no sabes para dónde vas. La ayuda existe una vez que tú decidas para dónde vas. Cuando tú conduces por un camino, una de las cosas más importantes es entender que eso te va a llevar a un destino. Y una de las principales estrategias del enemigo del alma es que te oculta las consecuencias de tu camino, sea de un lado o del otro. A veces Satanás lo que hace es que nos oculta la presencia de Dios. Y tú no ves las implicaciones. Pero escucha esto, amado hermano y amigo que estás aquí. Si hay algo que buscas que te cuesta tu paz, eso está demasiado caro. Eso está demasiado caro. Eso no es un buen negocio. Todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios, persiguiendo nuestros propios caprichos, terminará fuera de su bendición, prescribiendo nuestra propia frustración. Nuestros deseos nunca nos van a conducir a un buen camino si no es filtrado por la palabra de Dios. Pero si tú escuchas esto y estás aquí, nosotros te decimos, hoy es un buen día para rectificar. Hoy es un buen día para buscar la bendición de Dios. Dios no nos dice esta cosa para avergonzarnos, sino para despertarnos, para dirigirnos. Si tú sientes que tu vida no está en el camino de la sabiduría, entonces Dios te invita hoy. Ven, hoy es el día de salvación. Dios quiere bendecirte. Dios lo que te está diciendo es una advertencia. Como vas, no vas bien. Pero quiero bendecirte, quiero ayudarte. Por eso decimos, hoy es un día de salvación. Jesús descendió a la más grande oscuridad para redimir nuestras vidas, que hoy podamos vivir en luz. Y a través de Jesús podemos restaurar nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, aún con la creación. Nosotros hoy tenemos dispuesto un Salvador que puede conducirnos, que puede sobredirigir nuestro camino. Dios está por nosotros y no debemos despreciarlo. Una de las palabras más maravillosas que Jesús pronunció, y termino con esto, en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Salomón le habló a su hijo acerca de estos dos caminos, él le dijo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno día. Pero mi hijo, escucha esto. El camino de los impíos es como las tinieblas, porque ellos no saben en qué tropiezan. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a que nosotros podamos despertar ante una realidad tan amenazante. Hay muchas opciones que se nos dan cada día. Danos el temor que tuvo José. Cuando estuvo en medio de la tentación, él no pensó en la mujer de Potifar, él no pensó en Potifar, él no pensó en su reputación. En lo único que él pensó en ese momento fue en ti. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Así que danos sabiduría, Señor, para elegir mejor. Estamos tan faltos de esa sabiduría. A veces le llamamos bueno a lo que tú llamas malo. A veces nosotros elegimos por la comodidad, huimos al sufrimiento. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti. Por amor de tu nombre, no nos niegues tu bendición. Y te amamos en el nombre de Cristo. Amén.